su lugar, hermano, que se puso sobre sus pies. Pues como cada domingo, hermanos, es mucha bendición el poder estar aquí al frente, pero también es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios y sobre todo lo más importante, compartir una sana doctrina. Una palabra que no esté tergiversada y que podamos exponerla a través de la dirección del Espíritu Santo. Esta mañana he titulado este mensaje, La carga hace andar, y si ustedes lo ven en pantalla, por ahí le puse 3 puntos suspensivos y luego le pongo al cristiano, ¿no? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Todos sabemos que hay un dicho muy popular que dice: la carga hace andar al burro. Y muchas veces en nuestras vidas las cargas que uno va a experimentar nos van a hacer andar, nos van a hacer buscar a Dios, nos van a hacer orar a Dios, nos van a hacer doblar rodillas delante de Dios. Mientras no sintamos carga en nuestra vida, vamos a llevar un cristianismo muy ligerito, muy suave, donde siento que todo está bien, pero no hay nada que me obligue a llevar o a buscar más a Dios con la intensidad que verdaderamente cada uno de nosotros debería de buscar a Dios. Así que esta mañana vamos a hablar de esas cargas de la vida. ¿Quién tuvo esta semana cargas? Levante sus manos. Todos. Y esas cargas son las que nos motivan a seguir adelante. Esas cargas son las que nos hacen pelear en un ámbito espiritual para poder ser llenos y fortalecidos de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, en vez de quejarnos de las cargas que vienen a nuestra vida, démosle gracias a Dios, porque a través de esas cargas que cada uno de nosotros experimentamos, podemos entender y saber que necesitamos el refugio de algo o de alguien. En este caso, nuestro refugio es en Cristo Jesús. Entonces, gracias a Dios por esas cargas, porque no quiero saber quién no las haya tenido. Y si usted dice no tener cargas en su vida, entonces ahí sí me preocupa. Me preocupa porque entonces puedo entender que no está del lado de Dios. Puede estar del lado del maligno. Y parece ser que todo va bien. Y entonces ahí sí hay que poner una alarma en el cual nosotros pensemos cómo está nuestra vida. Así que, mis hermanos, vayamos adelante, porque todas esas situaciones van a llegar a toda vida de un verdadero hijo de Dios. Van a llegar. ¿No es cierto aquel que le dijo cuando le dijeron acepta a Cristo en tu corazón y todo va a cambiar? Claramente nuestro Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Pero viene algo importante que Él dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto de ello confiamos en el Señor en los momentos de carga? Deberíamos de confiar, estar tranquilos, sabiendo que el que pelea nuestras batallas es más fuerte, más grande y más poderoso. Así que, mis hermanos, si usted está pasando por batallas, dele gracias a Dios. Y también déjeme decirle que esas mismas cargas, esas mismas batallas, también las llevaron a cuestas hombres de Dios, que nos veamos reflejados en la misma palabra. No es el único usted. Podemos ver entonces algunas diferentes cargas, como Job llevó cargas materiales. Y ese va a ser nuestro primer punto. También Elías llevó cargas, pero él llevó cargas emocionales. Y por último, nuestro tercer punto que analizaremos, nuestro Señor Jesucristo también llevó cargas, pero espirituales. Y más de alguna de estas tres, o combinadas, las vamos a experimentar nosotros mismos también. Y déjeme leerle una corta definición de la palabra carga, y dice que hace referencia a algún peso,
sea simbólico o sea literal, tal cual como lo escucho. Entonces, mis hermanos, adelante, vayamos con las cargas, sabiendo que el que pelea nuestras batallas no somos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene el propósito del mensaje: saber identificar de qué tipo de cargas estoy experimentando en mi vida. ¿De qué tipo de cargas estoy experimentando en mi vida? Algunas materiales o inmateriales. Y le platico una para que usted lo pueda entender y entrar un poquito en contexto de que hasta los hombres de Dios experimentaron cargas en su vida. Génesis 22:2. Voy a hablarles un poquito sobre el primer patriarca llamado Abraham, para que usted entienda que él también llevó cargas. Y no por ser el hombre llamado para fundar en él una gran nación, estaba exento de pasar situaciones emocionales, físicas o espirituales. No. Génesis 22:2 dice: dijo, toma ahora tu hijo, tu único, y le da el nombre Isaac. No le dijo por ahí el nombre de su otro hijo, procreado fuera de la promesa de Dios. No, le dijo, toma a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo usted sentiría en ese momento recibir una orden? Y no es una orden de parte de alguien que no tenía esa autoridad para pedírselo, sino esa orden era de parte de Dios mismo. ¿Cómo sentiría usted si Dios le pidiese algo que usted ha amado, ha anhelado y que ha compartido el tiempo? En este caso, le estaba pidiendo ¿a quién? A tu hijo. Pero dice tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Qué tipo de carga estaba experimentando en ese momento Abraham? Una emocional, una que no puedes percibir, pero que internamente tú sabes cómo te estás sintiendo en ese momento. Y luego dice el versículo número 7 de Génesis 22. Entonces habló Isaac, ahora escuche, a Isaac, a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Y le hace una pregunta, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, podemos entender que ya tenía uso de razón. No era un niño que le podías platicar algo para tratar de distraerlo o persuadirlo a que no pensara en eso, sino que él pudo ver por un lado el fuego, pudo ver por el otro lado la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Cómo se sentiría aún más su padre Abraham? ¿Contento? No. Por eso es importante saber identificar qué tipo de cargas estoy experimentando en mi vida. Las cargas son pesadas para todos, porque muchas veces no sabemos a veces cómo tomarlas. Vienen las situaciones, viene un problema, viene necesidad, viene una enfermedad, y son situaciones adversas, pero aquí importante es que hagamos lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Él aguantó su carga hasta lo último. Aunque en ello él se sintiera triste, angustiado y a lo mejor se sintiera destrozado. Pero ¿saben qué? Dios tomó su carga porque era un tiempo donde Dios estaba probando su fe. Dios tomó su carga. ¿Cómo tomó su carga Dios en la vida de Abraham? Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, Dios va a proveer para cualquiera que sea tu carga en tu vida. Dios va a proveer.
Abraham sabía que Dios le iba a proveer, porque tenía esa confianza. Y analizando entonces esto, para que sepa que todo hombre de Dios tiene cargas, iniciamos con el primero de ellas. La carga material hace andar a Job. Ahorita vamos a analizar entonces un poquito sobre este varón llamado Job, y que lo describe en su mismo libro de Job con unos adjetivos calificativos que más de 2 o 3 de los que estamos esta mañana aquí diríamos: no cumplo con esos requisitos. ¿Cómo se expresó Dios mismo de Job? Escúchelo. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Usted se puede poner a la altura de Job en estos adjetivos? Yo creo que lo pensaríamos 2 veces. 2 veces. Hombre perfecto y recto, así lo describió Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Saben qué a mí qué es lo que más me impacta y creo que es lo que más sobresale? Porque yo creo que perfección no tenía Job, ni usted tiene perfección. Pero ¿saben qué es lo que a mí me impacta de este hombre? Sobre todo que la vida de Job fue temerosa delante de Dios, y yo con eso me quedo. Que seamos temerosos delante de Dios. Y uno, cuando es temeroso delante de Dios, te vas a detener a hacer una infinidad de cosas, aún sabiendo que no te está viendo nadie físicamente, pero Dios sí te está viendo. Y yo ahí me detendría con el temor de Dios. Y yo creo que eso es lo más importante que pudo haber impactado la vida de Job delante de Dios: el temor. Vayamos al punto central de este mensaje. Dice que la carga física que vivió este varón no fue una casualidad, sino fue una prueba que la llevó como una carga en sí mismo. No fue una casualidad. Entonces, lo que usted vive en sus 24 horas, o si lo que usted vive en sus 7 días de la semana, muchas de ellas no son casualidades, son situaciones que se van dando a lo mejor de la misma manera que se desarrollan en la vida de Job. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y escuche nuevamente: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí ya son palabras del mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo está describiendo la persona de Job? Qué bonito sería que a lo mejor dijera: ¿no has visto a mi siervo Génesis, varón recto y temeroso de Dios? Imagínense esa descripción. Es como decir, cuando fue considerado o hemos sido considerados amigos de Dios. Y es un título honorífico, ser un amigo de Dios. Ahora, cuando alguien habla de ti, algunos conceptos que son no para sentirte tú mayor o más, sino que son palabras verdaderas, no lisonjeras, de que alguien de repente hable de ti bien aquí y luego se da la vuelta y diga: no te creas, todo lo que dije es una mentira. No, las palabras que está diciendo aquí Dios referente a Job son palabras genuinas, porque dentro de ello podemos ver cómo Jehová Dios le dijo eso a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Entonces, la prueba que perseguía, ver la rectitud de Job, y que Job pudiera ver la visión profunda de la misma naturaleza de Dios en su vida, y saber conocer más de Dios y actuar más a un Job a favor de Dios. ¿Por qué actuar más a favor de Dios? Porque pudimos ver, nosotros ya sabemos la historia de Job y nos damos cuenta cómo Job en ningún momento renegó o maldijo delante de Dios. Y cómo todo lo que sucedió y experimentó en carne propia lo llevó aún más a decir: antes había escuchado de Dios, pero ahora le conozco.
ahora sé quién es Él. Por eso yo digo que las cargas son tan importantes en la vida de todo hijo de Dios, porque eso nos va a llevar a llevarnos a los brazos de Dios si antes no lo habíamos hecho. Entonces, la carga que experimentó Job fue una carga material, con el propósito era de que él blasfemara en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Él metió presión de una u otra manera en la persona de Job, aplicando cargas materiales en su vida, para molestarle, para desanimarle, para frustrarle en su persona. Y escuche la carga que le causó Satanás a Job. Le hizo que murieran sus 500 yuntas de bueyes. Por eso digo que son cargas materiales, porque muchos tenemos el corazón en las cosas materiales. ¿Qué más le hizo? Le mató sus 500 asnas. Las 7,000 ovejas se quemaron y le robaron sus 3,000 camellos. Yo creo que todo eso es pasable, pero aquí viene lo más difícil: y la muerte de sus 3 hijas y sus 7 varones. ¿Cómo sentiría usted una carga de esa índole? Esas son las cuestiones materiales. Nos sentiríamos tranquilos, relajados, y diríamos que vengan más de esto, no pasa nada. ¿O qué haríamos? Escuche cómo reaccionó Job ante tanta carga de malas noticias. ¿Y qué es lo que a nosotros nos enseña estas cargas que él experimentó? ¿Y cómo deberíamos de proceder de la misma manera que lo hizo Job en su vida? Job 1:20. Entonces se levantó Job, cuando él escuchó todo esto, y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero dice algo más: y adoró. ¿Cuántas veces has adorado delante de Dios cuando pasa algo terrible? Casi siempre renegamos, casi siempre cuestionamos: ¿por qué a mí, Dios? Si yo te sirvo, si yo busco hacer tu voluntad. Él simplemente adoró. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo puede impactar las cargas en nuestra vida y que podamos decir: sea el nombre de Jehová bendito? Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, mi hermano, lo que tú viviste en esta semana o has vivido semanas atrás, traen un propósito a nuestra vida. ¿Cuál es? A veces no lo entiendo, pero lo importante es no pecar renegando por la situación, sino diciendo: Señor, gracias te doy porque tú has mandado todo esto, y esto me ha ayudado a mí a buscarte con más intensidad que lo que lo hacía antes en mi vida. No quite despropósito alguno por las situaciones o las cargas que van llegando a su vida. Job perdió posesiones, perdió familia, pero reaccionó correctamente hacia Dios al reconocer su soberanía, su autoridad sobre todo lo que él tenía. Y Job pasó la prueba, demostrando, mis hermanos, que la gente debe y puede amar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te da. Las cargas materiales nos deben de hacer buscar a Dios. Siguiente, la carga emocional hace andar a Elías.
Elías es considerado uno de los más grandes y poderosos profetas del Antiguo Testamento. Este hombre surgió del reinado del rey más malo de Israel llamado Acab. Y los reyes de ese entonces habían inducido la idolatría de los dioses paganos, del dios Baal. Y la primera reacción de Elías, que profetizó, fue cuando entró en la presencia de este rey llamado Acab, porque este rey adoraba a Baal y le servía. Pero ¿qué le dijo Elías? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Primeramente le enfatizó quién era el verdadero Dios de Israel y no los dioses paganos de los cuales estaba buscando este rey. Sigue diciendo el pasaje: en cuya presencia estoy. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? Esta mañana te levantaste y oraste. ¿Estuviste en la presencia de Dios? Este profeta me gusta con la autoridad que habla, que no es propia, es la autoridad de Dios. Pero le dice: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Todo profeta que hablaba a favor de Dios y se cumplía, era un profeta de Dios. Si no se cumplía, eran muertos. Pero lo importante es que él sabía que estaban en la presencia de Jehová Dios. Ahora, este varón, este profeta, tuvo un gran inicio y él hizo muchas cosas que para nosotros en estos tiempos pueden ser a lo mejor inimaginables. Pero después de predecir la sequía, dice que él se fue a esconder en un arroyo de Querit, donde fue alimentado por cuervos con pan y carne. Y ahí vino palabra de Jehová y fue llevado a otro lugar llamado Serepta, donde una mujer viuda con su hijo, ahí pasó algo también, fue alimentado. Esta mujer ya tenía la intención únicamente de cocinar la última comida, y dice, y dejarse morir. Mas sin embargo podemos ver cómo él primeramente le dice: dame a mí primero de comer, y cómo la palabra se cumplió, porque no escaseó ni la harina ni el aceite en la casa de la viuda. Pero a donde quiero llevarlos es a esta situación de cómo, siendo esta mujer viuda, teniendo a un único hijo, vino una desgracia donde el hijo de esta viuda enfermó de gravedad y quedó sin aliento. Pero ¿qué hizo Elías para volver la vida del hijo de la viuda? ¿Qué hizo Elías? Primera Reyes, capítulo 17, versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros le buscamos? Oye nuestra oración. Pero muchas veces cuando traemos cargas, aunque no se ven como las que experimentó Job, pero están internamente, nos sentimos tan mal que en vez de buscar a Dios, le damos la espalda. Sentimos que nadie nos entiende, nos sentimos frustrados, desilusionados, angustiados, afligidos. Y en vez de que vayamos al Señor, le damos la espalda. Esto que experimentó Elías
en este lugar, a él le dolió. Le dolió porque la viuda era su único hijo. Y dijo: Señor, ¿por qué me estás permitiendo esto? ¿Por qué le estás quitando a su único hijo? Por eso él oró y Dios oyó la voz de Elías. Y usted sabe el resto, cómo volvió el alma y revivió. Esto llevó a que esta mujer, esta viuda, diera una declaración verdadera en la persona de Elías. Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Cómo te identifican las personas afuera? ¿Como un varón de Dios? ¿Como una varona de Dios? ¿Como una hija de Dios? Tu vida da cambios rotundos y verdaderos, y más que cambios, da frutos genuinos de un hijo de Dios. Porque ese es el propósito, no solamente venir y escuchar el mensaje y salir y volver a nuestra vida rutinaria y cotidiana, y lo que me asustaría más, volver a nuestra vida pasada. Aquí la mujer dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo vas a tener tú el respaldo de Dios para que puedas compartir a alguien la palabra de salvación si tu vida no acredita que eres verdaderamente tú un hijo de Dios? Entonces, es aquí donde la viuda de Sarepta reconoce a Elías como un verdadero siervo de Dios. Que la gente reconozca que eres un hijo de Dios, no solamente cada miércoles, no solamente cada domingo cuando vienes a este lugar, sino todos los días, 7 días a la semana, hermanos, por los 365 días del año. Pero ¿qué llevó a la cumbre a este profeta? ¿Qué es lo más relevante y también la parte cuando él declina? Cuando él tuvo ese encuentro en el Monte Carmelo, donde él retó a los 450 sacerdotes de Baal, y él dijo: el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y lo que me asombra a mí y en lo personal me agrada es con la confianza con la cual habló este profeta. ¿Qué valor tendría usted o yo para presentarse de 450 sacerdotes, sabiendo que él era el único profeta de parte de Dios? Pero podemos ver con qué confianza, con qué seguridad él pudo hablar para ser un hijo de Dios ante ese reto que él estaba extendiendo en el Monte Carmelo. El Dios que respondiese por fuego, ese sea Dios. Primera Reyes 18:36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él mencionó a los patriarcas y después dijo: sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel. La nación estaba intestada de demasiados dioses paganos, y él en su oración dijo que tú eres Dios en Israel. Y escuche esto: y que yo soy tu siervo. ¿Con qué confianza y seguridad estaba hablando para decir: yo soy tu siervo? ¿Usted es un siervo de Dios? ¿Lo podría gritar a los 4 vientos? Escuche esto: y que por mandato tuyo, no por idea de él, no por un capricho, dijo: y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué cosas había hecho? El haber edificado el altar, el haber destazado el animal, el haber traído cántaros de agua y vaciarlos para mojar la leña. Pero él dijo: si yo soy tu siervo. Y esta parte termina diciendo: haz que descienda fuego. Y dice que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, y dice: y aún lamió
el agua de alrededor, porque incluso habían cavado alrededor del holocausto. Si yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Pero aquí viene esa parte de cuando estás en la cúspide, viene el declive. Nada dura para siempre. Y como las cargas inmateriales no se ven, creemos que no representan ningún daño. Sin embargo, para este profeta le causó mucha carga emocional, que podemos decir que cayó en un gran cuadro depresivo, y todo por prestar atención a las palabras de la reina Jezabel. Primera de Reyes 19:2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de sus sacerdotes que él había degollado. Aquí viene una recomendación: tengamos mucho cuidado con quién platicamos, hermanos, porque muchas de las veces sus palabras no son de edificación, no son de crecimiento, sino todo lo contrario. Dejamos que su basura caiga en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, hay veces que tenemos todos situaciones difíciles en nuestra vida, pero en vez de que vayas y se las platiques a tu comadre, a tu vecina, ¿qué platícaselas a Dios? O a veces tenemos amistades y es normal del mundo, pero no permitas escuchar cosas que no te van a hacer crecer ni edificar, porque solamente va a ser basura para tu corazón y para tu mente. No permitamos entonces que depositen en nuestras vidas cargas inmateriales, que en su momento no nos van a dejar marcados, pero sí nos van a hacer un daño en nuestra alma, porque es ahí donde están todas nuestras emociones. Job pudo ver la cicatriz que le dejaron con la pérdida de las cosas, pero este tipo de cuestiones inmateriales no te dejan una marca, pero sí te dañan aquí, sí te dañan aquí, en el corazón, y te dañan en tu mente. Por eso, Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué recibes? Pero también ¿qué estás hablando? Cada vez que tú hablas, tus palabras son sabias, son consejos favorables, son apegados a la palabra, o te comportas como una persona que no tiene temor de Dios y le dices palabras para ponerlo en rebeldía también. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y mi último punto es: la carga espiritual hace andar a Jesús. Ahorita pensemos un poco en Jesús, y como muchos creemos que por ser el Hijo de Dios, Él no tuvo en ningún momento crisis. Incluso yo en lo personal he escuchado decir a algunas personas: es que Él es el Hijo de Dios. Y sí, tiene razón, Él es el Hijo de Dios, pero también Él es Dios. Pero hay algo importante: cuando Jesús decidió venir a este mundo, Él renunció, porque Él actuó en una naturaleza humana como la que usted y yo tenemos. Él no actuó en el área divino, Él actuó en una naturaleza humana, como lo dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, dice aquí la palabra, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, entendamos esto: Él despojó
La misma esencia de Dios la quitó de sí mismo para tomar esa forma de siervo y algo más, hecho semejante a los hombres. Él vino como usted y como yo. Eso es lo que necesitamos entender en esta mañana. Todo lo que Él vivió y experimentó, lo experimentó como un hombre natural. La única y gran diferencia es que Cristo Jesús siempre tuvo esa comunión con el Padre y toda decisión que Él tomaba era bajo la dirección del Padre. Por eso Él pudo caminar y pudo cumplir su ministerio hasta llegar a la muerte de cruz. Pero Él también tuvo cargas espirituales, como usted las tiene todos los días. Entonces, enfoquémonos en esos momentos donde en su espíritu Él fue tocado, y para no claudicar, esto nos enseña, mis hermanos, que cuando Él iba a ser entregado, Él tuvo que apoyarse en alguien más, pero con un propósito. Y esto a mí me enseña que nosotros de igual manera necesitamos tomar hermanos de la iglesia, los más cercanos a ti, para que y que estén en tu mismo sentir, para que cuando estés en esas cargas espirituales, en esos tiempos de aflicción, tú puedas ser apoyado. Pero ¿cómo vas a ser apoyado si a veces no vienes a la iglesia? Si a veces no compartes tus cargas espirituales por las cuales estás pasando. Jesús, esa noche, dice la palabra claramente en Mateo 26:38, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero ¿a quiénes les estaba diciendo Jesús? ¿A todos sus discípulos? Claro que no. Dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Jesús se lo iba a contar a Pilatos? No. Él tomó a las personas con las cuales Él se identificaba. Tenía más discípulos, sí, pero Él tomó a Pedro. Él tomó a Jacobo y tomó a Juan. ¿A qué hermano de la iglesia tú tomas para decirle: hermano, venga, comparto, lleve mi carga es espiritual, para que te ayude a orar? Jesús lo hizo, y Él pudo abrir su corazón y decirle en la condición que Él se encontraba, porque Él sabía que su aflicción de espíritu que Él estaba en ese momento experimentando y en su cuerpo, dice que Él lo reflejó de esta manera. Toda esa gran tensión que Él tenía, dice que comenzó a sudar, y esas gotas de sangre eran gotas de sangre mezcladas con sudor. Hasta donde estaba la tensión puesta en Jesús. Pero ¿qué pedía Él? Solamente fortaleza para decidir correctamente. Cuando estamos siendo afligidos en el espíritu, hay que buscar oración, hay que buscar hermanos, porque hay que saber decidir no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Eso es lo que necesitamos hacer, y eso es lo que Jesús buscaba, una decisión correcta. Por eso su decisión de muerte no fue en la cruz, sino fue en el monte de los olivos. Mateo 26:39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso, en el monte Getsemaní, donde Él estaba, es donde se prensaba para sacar el aceite, y Jesús fue prensado ahí para sacar la decisión más importante de venir a morir en la cruz por nosotros. Concluyo mensaje. La carga para nosotros debe de ser como un aditivo, donde te ayuda a seguir caminando en esta vida. Por lo tanto,
Nadie está exento de padecer cargas. Algunas vendrán con combinación de cargas, sean físicas o a través de la enfermedad. Otras serán cargas inmateriales que se llevarán en el corazón y en la mente, y otras serán a través de ansiedades. Pero también las cargas espirituales es donde serás también afligido, angustiado, o a veces hasta para pecar. Pero no sentirás descanso hasta que no lo confieses, hasta que no te refugies en el Maestro. Pero para ello necesitamos someternos ¿a qué? A su autoridad en mi vida. La autoridad de Dios en mi vida. Y no es lo que yo quiero hacer, sino es lo que debo de hacer para Él, de acuerdo a su autoridad en mi vida, de acuerdo a su voluntad. Por eso Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú aprendes a vivir conforme a la palabra, ese yugo te va a ayudar a caminar y no que te desvíes. Vas a llevar el yugo y se te va a hacer fácil, ¿sí? Porque entonces vas a decir: la carga del Señor en mi vida, que su voluntad y su autoridad es fácil de llevarla. Entonces, el Señor Jesús pasó por todas. Ella sufrió en su carne, en su alma, a través de las emociones angustiantes, pero también las espirituales. Cuando fue tentado para pecar, sin embargo, Él se mantuvo firme sin flaquear. ¿Usted recuerda cuando fue tentado Jesús? Y fue una carga material, porque tuvo hambre y le dijo: haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si Jesús ya vivió, ya experimentó y Él salió adelante, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás tú en lo personal? ¿Llevas demasiada carga? ¿Estás cansado, agotado? ¿Y quieres a veces salir del fondo del agua y tomar una bocanada de aire para continuar? Pero lo que yo te digo es que el Maestro te dice la segunda parte de lo que es Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, no dice fulano de tal, fulano de tal. Él dice todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué no venir a los pies del Maestro, como esa mujer que derramó el perfume en sus pies? ¿Por qué no venir? Esa mujer estaba cargada. Yo no sé por qué nosotros a veces resistimos y creemos que nosotros podemos salir con nuestras propias fuerzas. La invitación está abierta, la invitación ya está hecha. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque las cargas me hacen reconocer cuán débil soy en mi vida, pero también en ese reconocimiento me hacen volverme para ser dependiente de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra expuesta en esta mañana, y te ruego, Señor, que llegue al corazón propio, pero también al corazón de mis hermanos en Cristo, que cumpla el propósito por el cual fue expuesta tu palabra en esta mañana, y que la dejemos, Señor, germinar la palabra, para que la palabra traiga cambios, frutos de cambio en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por lo bueno que eres, y porque, Señor, nos pones grandes ejemplos de la misma palabra, de tu misma Biblia, hombres, mujeres, a todos, Señor, niños que nos dan enseñanza. Gracias en esta mañana por la palabra expuesta en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.